Muy buenas tardes, mi nombre es Jacobo Santiago Solís Díaz y en conjunto con mi equipo que nos tocó el tema de aculturación, bueno, yo daré comienzo explicando el concepto de aculturación. Bien, la aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. De esta manera, y por diversas causas, muchos individuos, grupos sociales, han modificado o adaptado diversos elementos culturales propios por otros, poniendo en peligro la pérdida de su propia cultura. Y también cabe mencionar que la aculturación es un proceso que se ha dado desde tiempos remotos a lo largo de la historia del hombre y desde el primer momento en que hicieron contacto comunidades sociales diferentes. Y este fenómeno de la aculturación ocurre en diversos grados de intensidad según las modificaciones culturales que se lleven a cabo, a los cuales pueden ir desde los más leves como el uso de una nueva palabra hasta los más perceptibles y notorios como la modificación de un valor social. Y por lo general son adaptados los rasgos de las culturas dominantes sobre las más débiles, y esto quiere decir que se imponen los cambios pero de manera asimétrica, porque aunque pueda existir un intercambio mutuo de culturas, una siempre va a sobresalir y va a dominar a la otra cultura. Y se puede apreciar como claros ejemplos de aculturación todos aquellos casos de pueblos colonizados, de los cuales las costumbres extranjeras fueron dominantes y en algunos casos destructivas sobre aquellas que modificaron o alteraron. Y la aculturación es un proceso constante, bien sea por causa directa o indirecta de la globalización, de intercambios económicos o de los avances tecnológicos que facilitan la interconexión y comunicación entre otros. En estos casos se puede hablar de una aculturación alcanzada de manera pacífica, pero también es importante señalar y cabe mencionar también que se puede lograr a través de un proceso violento, cuando se desencadenan enfrentamientos armados y los grupos de mayor fuerza superan y dominan de diferentes maneras, entre ellas la cultural, a las culturas más débiles. Y no obstante, la aculturación, bien sea individual o grupal, no es un hecho puntual, por el contrario, se genera a través del tiempo de manera continua y sistemática, y estas modificaciones toman un tiempo en los cuales se percibe la resistencia y la dominación. Y bueno, aquí también podemos encontrar em, otro concepto, que la aculturación es un proceso de adaptación gradual de un individuo o de un grupo de individuos de una cultura a otra con la cual se está en contacto continuo y directo, sin que ello implique necesariamente el abandono de los patrones de su cultura de origen. Dicho contacto suele derivar de influencias culturales mutuas que compartan cambios en una o ambas culturas. Y este proceso de aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva cultura y por el otro lado, consiste en el reajuste de patrones culturales del individuo o grupo, motivados ambos por la necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos y formas de comunicación a las exigencias de las realidades externas. Y a través de las actividades de incorporación, acomodación, el individuo va aprendiendo a desenvolverse con claros altibajos de la nueva cultura. Y teniendo en cuenta que el proceso responde a una búsqueda de equilibrio, la aculturación, lejos de ser un proceso lineal,
se desarrolla en sucesivos movimientos de avance, de retroceso, de prueba y ensayo, de acercamiento, de alejamiento entre estas dos culturas. Y algunos autores señalan que el individuo experimenta procesos de aprendizaje de algunos hábitos y fenómenos de la nueva cultura y de un desaprendizaje, de desaprendizaje o de culturación de algunos hábitos de su propia cultura, o sea, la cultura de origen. Y finalmente podemos concluir que este fenómeno de la culturación se puede comparar como cuando un individuo o una persona hace un gran cambio en sí mismo, porque así como ocurre con la culturación, cuando uno mismo o una persona trata de, o más bien quiere cambiar eh, para, para bien, o, o quiere implementar un gran cambio dentro de sí mismo, pues obviamente es un proceso que requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de altibajos y igualmente como ocurre con la aculturación, también debe ser algo constante. Y, y eso es lo que puedo concluir yo, que este fenómeno de la aculturación se puede comparar como cuando una persona quiere implementar un cambio en sí mismo, porque también lograr un cambio de esta magnitud de adquirir rasgos de otra cultura sin, sin perder totalmente a la cultura de origen o O también se menciona que esa cultura de origen puede estar en peligro de desaparecer y para implementar un cambio de esa magnitud sí se requiere demasiado tiempo, esfuerzo y constancia. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. En todo proceso de aculturación siempre existe una relación de poder, donde generalmente la cultura dominante influye en mayor medida sobre una cultura dominada. El término aculturación se refiere a un proceso por el cual el contacto continuo o intermitente entre dos o más grupos de culturas diferentes afecta mutuamente las respuestas culturales de cada uno de estos. Es el proceso mediante el cual una persona va adquiriendo o va asimilando unos rasgos culturales de otra comunidad ajena a la suya. Cuando una comunidad de personas asume como propia una cultura ajena, se produce el proceso de aculturación. Y este proceso puede ser tanto consciente como inconsciente, tanto pacífico como por la fuerza. Como ya mencioné, dicho proceso puede llevarse de forma violenta y por imposición, como es el caso de cualquier colonización, donde una cultura dominante siempre intenta anular las costumbres y las creencias de la población dominada. Pero también, como dije, existen procesos de aculturación que se realizan de una manera más pacífica, como podemos encontrar en las migraciones. En este caso, las personas que llegan a un nuevo lugar toman de una manera progresiva las nuevas culturas sin afectar a las personas de esa cultura. En estos casos, el proceso de aculturación puede tener varios resultados finales. Las personas pueden llegar a adaptarse o no a la nueva cultura, pueden mantener sus antiguas tradiciones, pueden abandonarlas completamente e incluso mediante este proceso puede que ellos abandonen hasta su idioma nativo. Otro proceso de aculturación podemos encontrarlo en el fenómeno de la globalización que varios conocemos, porque en este intercambio cultural se produce sin que haya migración de ningún tipo. Cuando hablamos de aculturación, encontramos tipos de aculturación. Desde el principio creíamos que el proceso de aculturación se realizaba solo de manera unidimensional, donde los integrantes que llegaban a una nueva cultura iban adaptando estas nuevas costumbres y desechaban las de su lugar de origen. Sin embargo, a partir de los años 80 se empezó a establecer una nueva forma de ver el fenómeno, en la cual la aculturación ya no se realizaba de manera unilateral como se planteaba en el pasado, sino que ahora se producen cuatro tipos diferentes de procesos de aculturación, los cuales son la asimilación, la separación, la integración y la marginación.
En la asimilación es un proceso de aculturación que se da de una manera más tradicional. En este caso, los migrantes adoptan una nueva cultura, pero descartan sus antiguas costumbres. En la separación se produce cuando los inmigrantes no adoptan las nuevas costumbres, pero mantienen las de su lugar de procedencia. Y en la integración, en este caso, los migrantes adoptan ambas culturas, se adaptan a la nueva y mantienen la de su lugar de origen, que es lo contrario a la marginación. En este caso, los migrantes rechazan los dos tipos de culturas, tanto la nueva como la que tenían en su lugar de origen. Cuando hablamos del concepto y en los tipos de aculturación, también nos aparece el concepto de deculturación, enculturación y endoculturación, que pueden ser tipos de aculturación. Sin embargo, estos tres van adaptados a circunstancias un poquito más distintas. Por ejemplo, en la deculturación, este término lo aplicamos más en una ocasión en la que se habla de una baja de cultura, que es cuando un grupo de personas o incluso una sola persona va perdiendo poco a poco el nivel de cultura que había adquirido. En esto influyen factores específicos que dependen de las circunstancias de cada individuo o del grupo de individuos o incluso del lugar en el que viven. En la inculturación, pues este proceso designamos más a nuevos rasgos culturales desde una cultura a otra. Y en este proceso es donde una cultura que ya está establecida va a enseñar a un individuo. ¿Para qué? Para que éste pueda lograr ser aceptado en su sociedad. Y esto de la aceptación se da por medio de repetir sus normas, de repetir sus valores. Por esto la cultura se les va enseñando al nuevo individuo para que éste pueda ser aceptado. En la endoculturación, este proceso lo damos mediante el cual los individuos de un grupo, que aquí generalmente son los niños, adquieren pautas de conducta y aspectos de su cultura por medio de miembros que son generalmente los más adultos de su grupo. Esto se da mediante la observación y la enseñanza y esto logra que sus niños puedan aprender formas de pensar, conocimientos de la cultura, costumbres de la cultura y reglas que tienen dentro de su cultura. Como comentario final para el tema de la aculturación, podemos decir que esta destruye las características de una cultura hasta cierto punto, porque nunca se da de una manera total. Puede que un grupo asimile la forma de vestir de otro grupo cultural, asimismo su religión y su lengua. Sin embargo, siempre va a conservar un profundo apego a algunos de sus valores tradicionales, como pueden ser las costumbres familiares, sus expresiones artísticas y demás. De este modo, siempre hay una supervivencia de la cultura dentro del proceso de aculturación. Siempre se interesa por las migraciones, los intercambios y los conflictos culturales, asimismo por la influencia recíproca entre las tradiciones, los cambios culturales debidos a la industrialización, la urbanización o los medios de comunicación social. Muy buenas a todos, mi nombre es San Jesús Méndez Santiago. El día de hoy voy a mostrarles mi siguiente tema de los ejemplos de la aculturación en las siguientes diapositivas. Pérdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos. Aunque algunos humanos todavía utilizan las lenguas indígenas aprendidas de sus anteriores como guaraní y aymara y en actual. La mayor parte de los descendientes de los colonizados no conservamos las lenguas de nuestros ancestros. En lugar, en Latinoamérica se habla español y portugués. En América del Norte se habla inglés y francés, en contraste a África, donde también se han dado procesos violentos en la colonización. Aunque en francés es el idioma más oficial en la mayoría de sus partes de los países. Se encuentra la mayor porcentaje de personas bilingües, trilingües y políticas. Creencias religiosas. Durante la conquista de América, uno de los factores de la colonización fueron las misiones, órdenes religiosas que buscaban evangelizar a los aborígenes. Por ejemplo, los indígenas que adoptaron la religión católica y que llegaban con la llegada de los españoles. Migración. Algunos grupos humanos, al instalarse a otros países, mantienen sus costumbres o creencias y logran gracias a permanecer en su comunidad.
Sin embargo, muchos otros pierden sus costumbres e incluso su idioma a partir de la segunda generación. Separación cultural. A partir de la Segunda Guerra Civil de los Trabajadores de Hispanoamérica, el país que contiene continente americano, es el español como idioma oficial. Comenzaron a migrar a Estados Unidos. Esto muestra que has sentido tipos de aculturaciones, desde la asimilación hasta la separación cultural, ya que se ha visto comparando la persistencia de culturas de su origen. Sin embargo, los hijos de otros trabajadores inmigrantes suelen integrarse por completo en las nuevas culturas. La migración de los latinos deciden de los trabajadores que viven en Estados Unidos o en Europa. Otros deciden optar en trabajar en China. La migración de estudiantes latinos desciende a trabajar en Japón o en China. Aprendizaje de otros idiomas como el francés o el inglés, para poder sí trabajar en China o en Japón. Así poder trabajar en cruceros. Tipos de vestimenta. La vestimenta, hay cantidad de individuos que optan por dejar atrás las vestimentas típicas de su cultura y optan por empezar una vestimenta formal o totalmente distinta a seguir las costumbres occidentales. Consumo de productos extranjeros. El consumo de ciertos productos extranjeros deriva en la adoptación de nuevas costumbres, ya sea, por ejemplo, cadenas de comida rápida extranjeras de estos países. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Y para finalizar, me gustaría darles un comentario final acerca de la conclusión del tema. Dado la aprendida en este tema, que en las siguientes generaciones o jóvenes hispanohablantes se consideraba la emigración a otros países para, como ejemplo, Estados Unidos o Europa, ya sea para oportunidades de trabajo, oportunidades de trabajo u otros recursos. Esto se muestra que hay distintos tipos de aculturaciones distintas, desde la asimilación hasta la separación cultural. Otros tipos de países mantienen sus costumbres y creencias enseñadas durante el largo del tiempo. Sin embargo, en cambio, algunos pierden sus creencias a lo largo de las segundas generaciones. Eso sería todo, esta conclusión del tema. Aculturación y transculturación. El término de aculturación fue el primero en utilizarse para describir el fenómeno social que sucede cuando dos culturas se encuentran, incidiendo una sobre la cultura de la otra, de manera más o menos profunda, cambiando o no cambiando algunas características de esta. Sin embargo, en 1940 se introdujo el concepto de transculturación, el cual marca una diferencia con el de aculturación. Este dice que si bien la cultura con más poder influye en mayor medida a la otra, este traspaso no es unilateral, sino que ocurre en ambos sentidos. No obstante, los términos a grandes rasgos significan lo mismo, siempre y cuando se refiera a un encuentro cultural en el cual existe en mayor o menor medida un intercambio multidireccional. Este intercambio es llevado a cabo mediante relaciones de poder y dominación, violenta o no violenta, de una cultura sobre la otra. Aun así, la mayoría de los autores utilizan el término de aculturación de manera más frecuente que el de transculturación. La diferencia entre aculturación y transculturación radica en que la aculturación es el proceso de asimilación de una cultura nueva a través del contacto cultural, mientras que la transculturación expande este proceso, incorporando la pérdida de elementos y la creación de una nueva identidad cultural. En las ciencias sociales, la aculturación indica el proceso de asimilación de prácticas o rasgos culturales después de producirse un contacto cultural. En antropología cultural, el término aculturación se refiere al contacto cultural y la adquisición de una cultura nueva. La palabra aculturación deriva del término inglés que identifica una cultura nativa y una cultura huésped, los procesos y los efectos de dicho encuentro. Cuando la aculturación acontece, se da un intercambio de prácticas culturales, al involucrar al menos dos culturas.
Dicho proceso puede caracterizarse por ser asimétrico. Ello significa que una de las culturas involucradas puede tener mayor peso en el mismo y verse menos influenciada por otras culturas menos dominantes. Por otro lado, la transculturación es un término más reciente que otorga mayor profundidad a los procesos de asimilación cultural, mediante la noción del enriquecimiento y la pérdida de elementos de las culturas involucradas para la creación de una nueva. El término transculturación fue acuñado por primera vez por el antropólogo cubano Fernando Ortiz, como un esfuerzo por definir más exhaustivamente el término inglés. En este sentido, Ortiz define la transculturación como los procesos de formación y consolidación de una nueva cultura a partir de la unión de otras dos. Fernando Ortiz incorpora con la transculturación las nociones tanto de enriquecimiento como de pérdida de la cultura propia para la creación de una nueva identidad cultural. Además, distingue 3 etapas en la transculturación. Número 1. La culturación. Adquisición de elementos de la nueva cultura huésped, como por ejemplo la incorporación de costumbres extranjeras como la vestimenta de los pueblos indígenas. Número 2. La desculturación. Desarraigo o pérdida de elementos de la cultura nativa o antigua, como por ejemplo la pérdida de lenguas maternas. Y por último, la neoculturación. Es el surgimiento de una nueva cultura e identidad cultural, como por ejemplo la creación de la comida criolla. Ahora hablemos de los ejemplos de aculturación. Para empezar, hablemos de la pérdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos. Aunque algunos grupos humanos todavía utilizan las lenguas indígenas aprendidas de sus antecesores, como el chegua, el guaraní, el aymara y el náhuatl, la mayor parte de los descendientes de los colonizados no conservamos la lengua de nuestros ancestros. En su lugar, en Latinoamérica se habla español, portugués y en América del Norte se habla inglés y francés. En contraste, en América, donde también se dio un proceso violento de colonización, aunque el francés es el idioma oficial, en la mayor parte de los países se encuentra el mayor porcentaje de personas bilingües, trilingües y políglotas. Seguimos con las creencias religiosas. Durante la conquista de América, uno de los factores de colonización fueron las misiones, órdenes religiosas que buscaban evangelizar a los aborígenes. Luego está la emigración, donde algunos grupos humanos al instalarse en otros países mantienen sus costumbres y creencias y lo logran gracias a permanecer en comunidad. Sin embargo, muchos otros pierden sus costumbres e incluso su idioma a partir de la segunda generación. Luego está el consumo de productos extranjeros. El consumo de ciertos productos deriva en la adopción de nuevas costumbres. Y por último, el uso de palabras extranjeras. Actualmente utilizamos palabras en inglés sin siquiera saber traducirlas al español. Ahora, los ejemplos de transculturación, el cual sabemos que no es un fenómeno pasivo que ocurre solamente por el paso del tiempo, y más bien se puede observar a través de diferentes vías, como por ejemplo los flujos migratorios, donde muchas veces los patrones culturales de un lugar se modifican a partir de la llegada de flujos migratorios desde una zona hasta otra. Una gran cantidad de países, sobre todo los de Latinoamérica, explican sus características actuales a partir de los grupos que llegaron a él. De esta forma, es concebible que a un país que tiene ciertas pautas llegue un grupo de gente incluso mayor al que vive en ese momento, y se absorba una parte de las pautas de un grupo cultural ajeno. Algunos ejemplos de esto puede ser el mezclado social que ocurrió en Perú con muchas personas provenientes del Japón, que hizo que se produzca una mezcla en el sentido culinario. La forma de hablar el idioma español en la zona ripoltense que modificó ligeramente a partir del enorme afluente de personas provenientes de Italia y España que llegaron. Casi todas las ciudades cuentan con un barrio chino que tiene las pautas culturales propias de China, productos de la fuerte inmigración recibida, pero está al acceso de todos los que viven en la ciudad. Seguimos con la colonización, la cual es la imposición de nuevas formas culturales a través de la ocupación política, muchas veces incluyendo aquí el establecimiento de sanciones o penas a quienes se salgan de las nuevas formas establecidas. El proceso es forzoso, pero sin embargo es el motivo de muchos cambios culturales de todos los tiempos. Se pueden citar algunos ejemplos de ello, ya que si bien se trata de una religión, el cristianismo y los valores fundamentales fueron promovidos en América a partir de la ocupación política de las colonias.
Si bien no se trata de una colonización formal, durante la Guerra de Malvinas en Argentina, el gobierno prohibió la difusión de pautas culturales en idioma inglés. Esto se produjo que aparecieran nuevas formas culturales, transformaciones de los contenidos de inglés al idioma español. El idioma inglés en los Estados Unidos responde al control territorial que tenía la corona británica hasta el año 1770. También se puede ver con los intercambios económicos y culturales, los cuales logran la penetración de una forma cultural en el lugar que antes había otra. Muchas veces se produce porque los miembros del grupo que adopta las nuevas formas observan como mejores de las nuevas pautas, y otras veces ocurre nada más que a través de los mecanismos del mercado. Se trata de un proceso de imitación, favorecido con fuerza por los avances tecnológicos de la actualidad. También se encuentra la reivindicación de pautas culturales abandonadas. Se puede pensar en la posibilidad de que un país elija reemplazar las pautas culturales de un momento por las otras que ha tenido en un tiempo anterior. Se trata de un retorno de valores vigentes en otro tiempo, cosa que no sucede con frecuencia, pero que es posible. Y por último, rechazos y apoyos. Existen muchos autores de la antropología y de la sociología que oponen fuertemente a los procesos de transculturación por imposiciones políticas, pero sobre todo por imitación, que sin dudas es el fenómeno de este tipo más frecuente en la actualidad. Si bien aciertan en afirmar que las culturas de los países están tendiendo a parecerse cada vez más en diferenciarse como deberían hacerlo, es también correcto que con la transculturación muchas más pautas culturales llegan a